Les quiero dar la bienvenida a todos. Me presento, yo soy Dieter Knopp, soy el director de la Red Estudiantil de Prevención Cardiovascular de la SOCEM UCA y le quiero dar un especial agradecimiento al doctor Luis Gatti por brindarnos esta videoconferencia. En cuanto a la certificación, quiero aclarar que nosotros vamos a estar compartiendo el formulario de asistencia al final de la misma y vamos a tener un segmento de preguntas. Ustedes pueden ir dejando sus preguntas a medida que va avanzando la charla acá en el chat de la conferencia. Y sin más que agregar, le cedo la palabra al presidente, a Kevin Kriskovich. Muy buenas tardes a todos. La Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Católica les da la bienvenida a esta videoconferencia y agradecemos al doctor Gatti nuevamente por su predisposición para esta conferencia del día de hoy que toca un tema bastante importante y actualizado en el área de la pediatría. El doctor Gatti es egresado de nuestra universidad, también fue miembro de la SOCEM UCA y, e incluso nos estuvo representando como presidente de la Federación Internacional IMSA Paraguay. Entonces, realmente un verdadero honor contar con él hoy. Doctor, te cedemos la palabra. Cualquier cosa, estamos a disposición. Bueno, antes que nada, espero que me escuchen bien. Hoy vamos a hacer algo bastante interesante. Les mando un saludo a todos y bueno, vamos a poner la presentación. Básicamente, este es un tema bastante interesante, un tema del cual no se habla mucho, pero vamos a estar hablando de lo que es la tecnología, algo con lo cual vivimos todos los días y qué hará de nuestros niños en este mundo tan caótico que estamos viviendo la tecnología, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una revisión y a continuación comenzamos. Bueno, ¿qué veremos a continuación de esta presentación? Vamos a hablar un poquitito acerca del desarrollo infantil, acerca del impacto de las nuevas tecnologías en el desarrollo infantil. Vamos a hablar de los datos, por qué la tecnología o por qué el impacto de la tecnología o su influencia debería ser un tema de salud pública y cuáles son los efectos que las pantallas, ¿verdad? Ya sean tablets, ya sean telecelulares, etcétera, tienen en nuestro organismo y en nuestra psiquis, ¿verdad? Y cuáles son las recomendaciones basadas en evidencia. Y por último vamos a hacer como un ejercicio de, de conclusión para poder irnos todos, en realidad estamos todos en nuestras casas, ¿verdad? Pero para poder llevar algo aprendido de esta noche. Bueno, cuando hablamos de los niños y su desarrollo, tenemos que saber que los primeros años, desde la etapa, desde neonato hasta los 3 años, es una etapa importantísima dentro del desarrollo del niño. No solamente su crecimiento en peso, en talla, sino también su desarrollo, ¿verdad? Desde el momento en el que nace y descubre lo que es su yo como persona a través de los años, cómo va mirando su entorno y cómo va respondiendo a los estímulos. Y básicamente, de seguro muchos se van a preguntar por qué hay una Z ahí, ¿verdad? Porque nuestro foco y nuestros niños actuales todos pertenecen a una generación llamada generación Z, que son todos los niños nacidos desde 1995 hasta este momento. Todos nosotros, bueno, ¿cuántos de ustedes son generación Z? Pero por lo menos yo ya pertenezco a la generación pasada, que somos los Y o los millennials. Y esta generación Z, ¿por qué es muy importante? O sea, porque es muy interesante en realidad. Porque son llamados los nativos digitales. ¿Qué significa esto? Que ellos nacen ya con esta tecnología, con esta multicomunicación, y la tecnología forma ya parte de su vida. Entonces, esto nos arroja la importancia de que en el futuro se vaya a estudiar este relacionamiento de esta generación con la tecnología y cómo esto va cambiando su comportamiento y su desarrollo, ¿verdad? Tenemos a modo de comentario de una encuesta de 82 padres. Ellos arrojaron que un 62% les daba algún tipo de pantalla, ya sea tablet, ya sea smartphone, a niños de tres meses hasta
12 meses. Entonces, tenemos que saber lo que implica dar esto a estos niños tan pequeños, ¿verdad? Y cuál sería el daño que eventualmente se haría. Es más, de este grupo de padres, 91% dijeron que los niños podían deslizarse entre aplicaciones, que los niños podían abrir y cerrar ventanas, inclusive manipular fotografías, sin entender realmente bien qué estaban haciendo. Entonces, es muy importante que si hay padres en este grupo o aquellos que van a ser papás en un futuro, sepan que la tecnología en estos grupos, en este grupo pequeño, es bastante delicada y por sobre todo las recomendaciones de varios institutos importantes de desarrollo eh, aseguran que no es lo recomendable dar pantallas a niños a una edad tan corta, ¿verdad? Entonces continuamos. Cuando hablo de pantallas, cuando hablo de tecnología, estamos en un mundo tan globalizado, estamos en un mundo tan multiconectado que todo está enlazado, ¿verdad? Desde teléfonos celulares, desde dispositivos de reproducción de música, desde computadoras, desde laptops, desde asistentes de voz, de voz personalizado, hasta inclusive hoy en día uno puede abrir un portón con ayuda de la tecnología. Entonces, a todo esto yo les llamo pantallas, ¿verdad? Y esto nos conecta a nosotros, entre nosotros y al mundo. Cuando hablamos de datos, ¿por qué esto es importante? Porque es importante hablar de la tecnología en niños. Tenemos que saber que desde esto no es algo nuevo, en realidad tecnología se empezó a estudiar desde 1930 con el esplendor del cine. Ya empezaban a surgir algunas preguntas de, bueno, ¿cómo esto va a impactar a nuestros niños, verdad? Después, alrededor de 1980, vinieron grandes estudios epidemiológicos con respecto al impacto de la televisión en el estilo de vida de los niños estadounidenses. Y justamente, según algunos de estos estudios, 6 de cada 10 niños ven televisión y el 52.3% lo hacen más de 2 horas. O sea que van casi 4 horas al día, siendo que la recomendación es observar, o sea, mirar la televisión en lo posible, el menos tiempo posible o menos de 2 horas, ¿verdad? Es importante saber este dato de que 1 de cada 3 tiene un televisor en su habitación, ¿verdad? O sea que la influencia que estamos teniendo en las pantallas en las habitaciones también se asocia, y más adelante vamos a ver a un deterioro de la calidad y de las horas de sueño, ¿verdad? Y este es un dato bastante importante, ¿verdad? Porque si vamos a la estadística, cuando un niño tenga 7 años, ya sea un escolar, ya habrá pasado un año entero en su vida que él estuvo mirando la televisión, o sea, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días mirando la televisión. Cuando este mismo grupo, y extrapolando, llega a los 18 años, ya habrán pasado aproximadamente 7 años de que ellos estuvieron mirando la televisión, ¿verdad? Y cuando este grupo tenga 80 años, ya serán 17 años de televisión. Entonces, me pregunto, ¿es importante dar un valor a esto? Darnos cuenta de que uno desperdicia 17 años de su vida viendo pantallas. Sí, para mí es importante y para mí esto debería ser una cuestión de salud pública. Y por tomar un dato de la región de nuestros vecinos, 8 de cada 10 mayores de 4 años usa el celular diariamente, ¿verdad? Para ver esta influencia de la tecnología. Y 6 a 8 niños, que es un promedio que en realidad muchos países, incluyendo el nuestro, comparte, acceden a internet desde cualquier medio, o sea, entiéndase, desde teléfonos celulares hasta computadoras, inclusive más, todos los días. Entonces tomo para mostrarles lo que es nuestra estadística nacional. Este es un trabajo donde les quiero mostrar que justamente se halló el promedio de horas de tiempo de pantalla que en nuestro país está alrededor de las 3.5 más 2.33 horas, ¿verdad? Este es un estudio que se hizo acá en Asunción en una clínica donde se estuvieron viendo un grupo de pacientes y arrojó este dato, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros sepamos cuántas horas de pantallas ven al día nuestros niños y cuánto en realidad es lo recomendable. Ya estuvimos hablando que serían 2 horas. Entonces, ahora vamos a hablar ya de cuáles son sus efectos en nuestros niños, ¿verdad? ¿Está bien o no está bien darle las pantallas y a qué edad? Cuando hablamos de esto tenemos que dividir en 2 tipos, ¿verdad? Los efectos orgánicos o fisiológicos que estarían involucrados, la fuerza muscular y la motricidad, el sueño, la alimentación en su relación con obesidad, sedentarismo y factores de riesgo cardiovascular,
la parte ocular y la parte de lo que sería la sustancia blanca, cerebro en este caso, ¿verdad? Y en la otra mano tenemos los efectos psicológicos, ¿verdad? Donde tenemos que ver la influencia y los efectos de la tecnología en lo que sería la cognición, perdón, y el lenguaje, la atención y lo que sería la parte socioafectiva, la salud mental y su relación con los videojuegos, algo muy interesante que vamos a tocar en breve, y lo que serían las redes sociales y los adolescentes. Cuando hablamos de la fuerza muscular y cuando hablamos de la motricidad en sí, tenemos que saber cuál es la importancia que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud en niños de 5 a 17 años de por lo menos 1 hora de actividad física moderada, intensa, si bien vigorosa, para mantener un estado de bienestar en el cuerpo, ¿verdad? Y el concepto de salud. Y tenemos que saber eso para ver que las tecnologías, la utilización de lo que sería los televisores principalmente, se asoció a lo que sería una disminución en la fuerza muscular, se asoció a una inactividad, se asoció a lo que sería sedentarismo. Entonces, esto conlleva una disminución de las habilidades motoras gruesas. Inclusive hay estudios que hablan de que los niños, o sea, compararon dos grupos de niños, esto pasó en Taiwán, donde le dieron a un grupo tablets y al otro grupo no le dieron tablets y le hicieron un test donde se medían lo que sería la destreza manual, habilidades motoras finas, y ellos encontraron que los niños sin tablets tuvieron un mejor puntaje que los niños con tablets. Entonces podemos asegurar que sí influye lo que sería el uso de las pantallas en la motricidad fina, ¿verdad? Y en los adolescentes, lo interesante, los adolescentes son seres ya que están habituados a la tecnología y si ellos pasan más de 3 horas mirando las pantallas, por ejemplo, de la televisión, eso se asoció a cefalea. Y si pasan 3 horas o más jugando videojuegos o estando navegando en internet, eso se asoció a lo que serían dolores cervicales, dolores de espalda. Bueno, vamos con el siguiente tema, que sería el sueño. Tenemos que saber que la tecnología influye en el sueño, como ya mencioné recientemente. 1.5 horas de TV al día o más se relacionó a lo que sería la menor duración del sueño, ¿verdad? Es más, si tenemos 2 o más pantallas en una habitación, eso se asocia a menor horas de sueño y menor calidad del sueño. El uso excesivo de pantallas y la disminución de la melatonina se explica porque la intensidad de la luz que de los dispositivos que usan los niños cuando se acuestan, cuando están en la cama, que no es recomendable, eso hace nuestra glándula pineal, hace que se suprima la melatonina. Por lo tanto, eso se altera una fase del sueño, hace que no se pueda conciliar. Esto, con el paso del tiempo, conlleva un cansancio, y hay que mencionar que el ser humano, conforme va evolucionando, vamos perdiendo tiempo de sueño. En los últimos 50 años ya hemos perdido 90 minutos de sueño, y eso se explica por el ciclo de vida del ser humano, lo ajetreada que es nuestra vida actualmente, lo complicada que es nuestra vida actualmente. Entonces, es importante tener en cuenta siempre la calidad de sueño y por sobre todo la influencia de la tecnología en esto. Y algo muy importante que nos conecta con el siguiente punto es justamente que estos niños cansados, estos niños que no duermen, hay una alteración en lo que sería la regulación hormonal dentro del cuerpo, produciéndose sustancias como grelina, leptina, y esto hace que tengamos más hambre y que nos llenemos menos. Por lo tanto, el poco sueño hace que los niños prefieran comidas más calóricas, que no puedan dormir, hacen que tengan los snacks a la madrugada, y justamente eso hace que los niños aumenten de peso, ¿verdad? Para eso un estudiante de medicina. Bueno, entonces, cuando hablamos de justamente este tema muy importante, la obesidad y la alimentación, sí ya está confirmado que el tiempo de pantalla, el tiempo que pasamos frente a las pantallas es un factor de riesgo para la obesidad de nuestros niños, ¿verdad? No solamente para la obesidad, es asociado a lo que sería el síndrome metabólico, es asociado a lo que sería hipercolesterolemia, lo que serían todos factores de riesgo que inclusive estos factores son modificables, y el tiempo de pantalla entra ya como un factor modificable, ¿verdad? En los niños. Y algo importante, que hay varios estudios que afirman la influencia de la propaganda que uno ve en las pantallas, ya sea de cualquier
lado, por ejemplo, uno está en YouTube, propaganda, uno está en redes sociales, propaganda, uno está viendo la tele, propaganda, y esto se confirmó de que está asociado a la mayor ingesta calórica. En niños esto es muy importante porque los niños ven propaganda y esto no pasa en los adultos, pasa solamente en los niños. Al ver esta propaganda de un combo, de una hamburguesa, algo, los niños prefieren estas comidas, entonces hacen que tengan una ingesta calórica más alta de lo debido. A destiempos se aumenta la ingesta sin necesidad y por sobre todo los niños dejan de preferir los alimentos saludables por el impacto de lo que sería la propaganda. Hay un estudio en el 2014 donde se vio que en los adolescentes ellos por día hasta 15 anuncios, o sea, de propaganda de comidas recibían en sus medios digitales por día. Así que eso es bastante importante tener en cuenta, ¿verdad? Y lo último ya estuvimos comentando. Esto una vez más volviendo a nuestro estudio, el estudio que se hizo acá, gracias a la doctora Leticia Ramírez y colaboradores, podemos ver que, y esto es algo muy importante, por eso les puse en un recuadro rojo, que los niños que hacían baja actividad física directamente se relacionan con un índice de masa corporal alto, se relacionan con mayor tiempo de horas en pantalla. Entonces, nosotros podemos decir que los niños que pasan más horas en pantalla tienen menor actividad física. Entonces, las horas en pantalla se relacionan con lo que sería el aumento de peso. Este es otro estudio bastante importante de Claire Nightingale. Este estudio se vio en muchísimos niños, eran más de 4.000 niños, justamente 4.495 en una edad media de 9 años, y que pasaban 3 o más horas de su día viendo pantallas, ¿verdad? ¿Y qué se vio? Un aumento en este grupo de más de 3 horas, se vio un aumento en los niveles de insulina, se vio también un aumento en los niveles de leptina, y esto también se relacionó con un aumento de adiposidad. Entonces, la evidencia está acerca de la influencia de lo que serían las pantallas en el riesgo metabólico, ¿verdad? El riesgo de síndrome metabólico. Y con todo esto, entonces vamos al siguiente tema, que sería la parte, o sea, de la visión y los ojos, ¿verdad? Realmente acá la evidencia es medio controversial. Primero hay una escasez importante de estudios que debo mencionar, aunque no lo crean, ¿verdad? Hay un estudio bastante bueno que habla de que el uso de computadoras se asoció a fatiga ocular, visión borrosa, ojo seco, irritación. Esto pasa porque por el nivel de concentración que tienen los niños y los adolescentes en las pantallas, esto hace que el ojo se seque, que uno no parpadee por la concentración, entonces no se produce lágrima que pueda lubricar y mantener esa película que evita que el ojo se seque, ¿verdad? Entonces, ese sería el mecanismo por el cual el uso de las pantallas contribuye a lo que sería un daño a nivel ocular, ¿verdad? Con respecto a miopía, hay evidencia que dice que sí, principalmente en los países asiáticos, donde habla de que sí se va aumentando el riesgo, inclusive hay valores que se disparan de 10 a 20% de una población, pasan a 90 en un rango de 3 años, pero también hay algunos estudios donde hablan de que no hay una alteración de lo que sería la agudeza visual, ¿verdad? Y en relación con el uso crónico de pantallas. Y esto es algo bastante novedoso, ¿verdad? Bastante interesante para dimensionar más cuál realmente es el impacto que tienen estas pantallas en los niños, ¿verdad? Y podemos ver que a nivel del cerebro se asoció el mayor uso de pantallas en niños a través de una encuesta, a través de neuroimagen, con unas resonancias dinámicas que se hacían en un grupo de 47 niños de Cincinnati, donde estos niños tenían 5 años y se vio que en estos niños la mielinización o sea, había un retraso en la mielinización en aquellos niños que usaban pantallas y muchas horas de pantalla al día, ¿verdad? Entonces, esta falta de mielinización se veía en el área de Wernicke, en el área de Broca, lo que sería el fascículo arqueado, ¿verdad? Y son áreas relacionadas con la parte del lenguaje, ¿verdad? Entonces, se puede esto relacionar con lo que sería la parte de la lectura, la parte, es como si fuese un cerebro inmaduro, ¿verdad? Inmaduro por culpa del uso excesivo de la tecnología, ¿verdad? Ahora vamos ya con la otra parte, que a mí me parece muy interesante, la parte de los efectos psicológicos, ¿verdad?
que uno de repente tiene parientes o tiene conocidos que te dicen, ¿sabes qué? Mi niño está así, así. Entonces uno tiene que saber interpretar esto de acuerdo a lo que nos dice la evidencia. Cuando hablamos de la cognición y el lenguaje, tenemos que saber que los papás, o sea, el primer error grande que tenemos es que los padres creen que el niño que más tiempo esté en las pantallas, el niño que más tiempo esté frente al televisor, va a ser más inteligente, y no es así, ¿verdad? Más adelante, en breve, vamos a ver la importancia del contenido realmente que los niños vean, así como también las horas que pasen frente a las pantallas. Sí hay una correlación entre mirar mucho la TV, exclusivamente la TV, y un impacto negativo en el coeficiente intelectual que hay que tener en cuenta. Sí hay varios estudios que mencionan que cuanto más horas uno está frente al televisor, aumenta el fracaso escolar. Inclusive hay estudios que hablan de que por hora que uno aumente la observación del televisor, inclusive el fracaso escolar se duplica. Entonces es bastante importante tener esto en cuenta. Y lo que es la relación entre horas de televisión y el retraso del lenguaje según edad, ¿verdad? Esto se continúa justamente con lo que es la televisión en sí, el contenido que uno ve, ¿verdad? La televisión encendida, hay muchos hogares que tienen la televisión encendida, hay niños que duermen con la televisión encendida, y esto tiene un impacto porque le da una falsa sensación de seguridad al niño, pero en realidad lo que hace es aislarle del medio, ¿verdad? Un niño que ve mucha televisión es un niño que no habla con nadie porque está concentrado viendo el contenido, ¿verdad? Que no muchas veces vamos a decir, didáctico. Y también se asoció la observación de televisión a lo que sería un pensamiento poco profundo, menos trabajo mental, menos creatividad, más inactividad. Bueno, pero acá les traigo lo siguiente, yo les planteo a ustedes, ¿y si ver la tele no es tan malo? ¿Y si ver la tele realmente es algo bueno? Entonces, ¿qué nos diferencia de eso? El contenido. Como dice el primer enunciado, ¿verdad? Siempre va a depender del contenido para ver si es bueno o no ver la televisión, ¿verdad? En niños de 3 a 5 años, en varios trabajos hay efectos positivos sobre el lenguaje, que más adelante vamos a ver, ¿verdad? Y los programas educacionales, de acuerdo a cómo sean, pueden ayudar a aprender números y letras y pueden ayudar a que los niños progresen en lo que sería el aprendizaje, ¿verdad? Y también algo muy importante, que ver la televisión con adultos también mejora la cognición y la verba. Entonces, para poder ejemplificar mejor esto, yo les voy a traer a una amiga que tengo que se llama La Exploradora, ¿verdad? ¿Por qué les traigo a Dora la Exploradora? Porque hay un estudio bastante interesante que habla de que a los 30 meses en un grupo de estudio, ¿verdad? Se vio que aquellos niños que veían Dora la Exploradora tenían hasta 13 palabras más en su vocabulario con relación a otros niños que no veían la serie. Así también, como tenemos un efecto positivo en Dora, en Teletubbies tenemos un efecto negativo, ¿verdad? Y esto también se comprobó. Y por sobre todo, algo muy importante, volviendo a lo que sería el acompañamiento de un adulto en la adquisición del lenguaje, mientras que se ven pantallas. Acá nuestro amigo Barney, en un estudio por Singer de 1994, bastante interesante, donde habla de que un niño que ve Barney con su papá o con su mamá o con un adulto tiene mejor aprendizaje, aprende más vocablos, aprende más palabras que un niño que ve solo, ¿verdad? Exactamente esta diferencia es de 3 a 1. Cuando hablamos de la atención y cuando hablamos de la parte socioafectiva, tenemos que decir con toda seguridad que el uso de pantallas sí se asocia a un déficit de atención. El uso prolongado de pantallas se asocia a un poco de desarrollo social, un niño que no se comunica, un niño que no interactúa. Esto después ya empieza a tener efectos sobre el distanciamiento paterno. Inclusive hay estudios que hablan que por cada hora que uno pasa frente a las pantallas, aproximadamente un 13 a 14% va disminuyendo lo que sería el vínculo hijo-padre, ¿verdad? Hay una disminución de la empatía y justamente en el siguiente punto está lo que les dije, ¿verdad? Y hay acá una dualidad bastante importante, que en realidad es recíproca, sobre la televisión y la soledad, ¿verdad? Hay niños que se sienten solos y ven televisión para tratar de saciar ese vacío, y hay niños que por ver mucha televisión se aíslan del mundo y se sienten solos. Y por sobre todo este punto interesante de la atención paradojal, que es una doble atención, ¿verdad? Niños que están en un estado vigil, o sea, están atentos
mirando un contenido que no siempre es educativo. Y al mismo tiempo, cuando alguien le pide un ejercicio, le da una tarea, el niño no puede concentrarse y no puede atender la tarea, ¿verdad? Entonces hay dos tipos de atención. Una atención que está como en vigilia persistente y otro tipo de atención que es la atención que necesitamos para desempeñarnos en la escuela, ¿verdad? Por eso esto se vio en un estudio donde justamente un grupo de niños veía la televisión antes de la escuela y esto se relacionó con lo que sería el menor desempeño escolar, menor calificaciones, etcétera. Ahora, cuando hablamos de un tema bastante importante, lo que es la salud mental y su relación con los videojuegos, se halló relación con el aumento de la depresión, con el aumento de la ansiedad, con el aumento de las crisis de ansiedad, justamente correlacionado a lo que serían los videojuegos y el uso prolongado de pantallas. En Austria, por dar un dato tan importante, es el impacto que tienen los videojuegos en la vida de los seres humanos, ¿verdad? Tenemos que 4 de cada 5 hogares tienen una consola de videojuegos, ¿verdad? Si bien no todo es malo en el mundo de los videojuegos, hay algunos efectos positivos, ¿verdad? Donde los niños tienen y adolescentes, ¿verdad? Tienen mejor toma de decisiones, tienen una conducta prosocial porque se hallan los juegos cooperativos, se ayudan mutuamente para lograr algo, ¿verdad? Que puede ser desde pasar un nivel hasta matar a algún boss o algo por el estilo, ¿verdad? Hay habilidades de cooperación, hay un aumento de atención y de reflejos, ¿verdad? Y de tiempo de reacción justamente. Y los efectos negativos, tenemos que hablar, y esto es bastante serio, de que hay bastante asociación entre la violencia y los videojuegos, ¿verdad? Hay un estudio grande donde se tomaron 3.000 estudios y se halló esta agresividad. Es más, lo siguiente es súper fuerte y es bastante importante, ¿verdad? Entender que el vínculo entre la violencia y los videojuegos es tan fuerte como el cáncer de pulmón y el tabaquismo. Y eso espero que sea una reflexión para todos, ¿verdad? Cuando hablamos de las conductas violentas y cuando hablamos de lo que sería su relación con los videojuegos, tenemos que entender 3 conceptos principales. O sea, la violencia en los videojuegos hace que aumente las probabilidades de que un niño o que un adolescente tenga una reacción, ya sea, una reacción violenta, ya sea verbal o física. La violencia en los videojuegos hace que el niño o adolescente se acostumbre a vivir y que acepte a la violencia como parte de su vida, cosa que no es lo correcto, ¿verdad? Y además, la violencia en los videojuegos hacen que los adolescentes y los niños aumenten ese sentimiento hostil, de agresividad, de estar en un mundo bastante agresivo, ¿verdad? Y eso no es lo correcto. Y todo esto puede llevar a depresión, todo esto puede llevar a ansiedad, todo esto puede llevar a conductas violentas que tengan su repercusión en la sociedad, ¿verdad? Y también, ya yéndonos hacia la parte psiquiátrica, hay una patología, ¿verdad? Que se llama Internet Dwelling Disorder, que está ya descrito en el DSM-5, ¿verdad? Donde hay unos serios criterios que si llegamos a 5 más, nosotros dentro del periodo de un año, nosotros podemos hacer el diagnóstico, ¿verdad? Siempre esto hay que aclarar que es territorio del psiquiatra y que esto siempre, o sea, uno puede tener la sospecha clínica, pero finalmente territorio de ellos para tratar y territorios de ellos para también estudiar mejor, porque esta sigue siendo una patología que en cada revisión o en cada manual se van como modificando algunas cosas, ¿verdad? Pero por citarle algunos puntos, es aquella persona que tiene mucha preocupación por los videojuegos, que tiene como una cierta abstinencia cuando se eliminan los juegos, o sea, se pierde la vida jugando, o sea, no le importa perder tiempo, esto es bastante impulsivo, ¿verdad? No puede reducir el tiempo, él trata de dejar de jugar y no puede, verdaderamente es como una adicción, ¿verdad? Y esto, como les dije, 5 más ya ayudan a hacer el diagnóstico. Por último, cuando hablamos de las redes sociales y los adolescentes, tenemos que saber que las redes sociales en realidad es un mundo bastante importante. Son los que más experimentan las redes sociales, porque el adolescente tiene esa sensación de comunicación, de independencia que te dan las redes sociales. Tenemos que saber que hay una cierta adicción en Estados Unidos a los smartphones, aproximadamente en 2 de cada 10 adolescentes, y que de estos 2 de cada 10,
la mitad ya trató de tomar conducta o ya trató de hacer algo para disminuir justamente esa dependencia. El, es importante saber cuáles son los efectos beneficiosos y cuáles son los efectos, o sea, los riesgos a los cuales nos exponemos cuando permitimos que nuestros adolescentes usen las redes sociales, ¿verdad? Que el Internet y su influencia, inclusive se vio que niños de 15 meses ya pueden interactuar con el Internet a través de videollamadas, ya pueden reaccionar a otra persona que está en otra parte del mundo a través de una pantalla. Y el Internet en realidad es una herramienta, ¿verdad? Una herramienta mundial. Desde 1989, cuando se envió, se hizo la primera conexión servidor y receptor, ¿verdad? Y tenemos que saber que el Internet es un recurso informativo, puede ser educativo. Hoy en día estamos en una era obligados por el COVID a adaptar nuestro sistema educativo a una era digital. Tenemos que saber que el Internet es una herramienta social, nos permite comunicarnos con los grandes amigos que tenemos alrededor del mundo o con amigos que tenemos en la otra esquina, y que esto permitió justamente que este distanciamiento haya sido más ameno, ¿verdad? El adolescente en el Internet puede generar sus contenidos, dar cuerda libre a lo que sería su creatividad, lo que sería su expresión. Uno elige cómo vivir en el Internet, ¿verdad? Y también puede relacionarse con sus grupos afines, ¿verdad? Si es fanático de alguna banda musical, entonces a través del Internet puede hacer estos grupos de interés donde ellos pueden justamente crear lazos bastante fuertes y crecer todos juntos como una red, ¿verdad? Así también el adolescente que usa Internet está demostrado que tiene un sentimiento más empático y que tiene un compromiso social con las cosas que afectan al mundo, que gracias al Internet podemos ver, ¿verdad? Pero, así como tenemos muchos efectos beneficiosos, también tenemos bastantes riesgos. Por ejemplo, los adolescentes y los niños siempre van a estar expuestos a contenido violento, contenido de carácter sexual, si no están asesorados o si no están regulados por un adulto mayor, ¿verdad? Pueden ser los padres, pueden ser un tío, puede ser alguien mayor, pero esto se puede controlar a través de aplicaciones que justamente regulan hasta dónde puede llegar un niño y evitan, pero siempre va a estar el riesgo, ¿verdad? Así también muchos adolescentes lastimosamente sufren de ciberbullying, y esto puede llevar a depresión y otras enfermedades mentales, ¿verdad? Puede haber acoso sexual, que es algo también bastante común, y sexting, que sería el envío de contenido multimedia con carácter sexual, ¿verdad? Hay una estadística en Estados Unidos donde hablan de que un 10% de los adolescentes de ciertos estudios ya han practicado esto, ¿verdad? Siendo menores de edad. Y conductas de adicción, ¿verdad? Te muestran mucha propaganda, mucha influencia, un estilo de vida que es casi inalcanzable, y eso puede llevar a la adicción a ciertas sustancias, o todo lo contrario, puede llevar a depresión por justamente no llegar a esa utopía que algunas personas venden, ¿verdad? ¿Y cuáles son las recomendaciones basadas en evidencia, verdad? Hay muchas escuelas que estudian esto, que producen material bibliográfico constante, ¿verdad? Tenemos en la región argentina, tenemos en el continente Estados Unidos, Canadá, al otro lado del charco tenemos España, etcétera. Y global, o sea, envolviendo todo, yo les traigo justamente para que esto sea más didáctico, les traigo estas recomendaciones donde tenemos que, según la Academia Americana de Pediatría y otros, en menores de 18 meses no se recomienda el uso de tecnologías, el uso de pantallas. Estos pequeñitos no deben tener contacto, salvo que sea para hacer el envío de imágenes, ¿verdad? El face chat, eso sí lo podrían hacer, ¿verdad? Pero nunca solos y nunca tener aplicaciones ni nada por el estilo. 18 a 24 meses, ellos sí pueden acceder a lo que serían las pantallas, siempre menos de 2 horas, inclusive les diría menos de, o sea, 1 hora, pero siempre supervisados por un adulto mayor y siempre seleccionando el contenido y sea didáctico, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son algunas directrices que nos pueden ayudar a entender que un contenido es didáctico? Tiene que haber un espíritu de desarrollo del lenguaje. Estos programas tienen que nombrar objetos, tienen que haber que le hablen directamente al niño
y que permitan que el niño le hable al personaje, ¿verdad? Entonces, tener estas directrices es importante como para poder guiar a un padre que pregunte, ¿verdad? Cuando llegamos a los 2 a 5 años, podemos permitir el uso de la tecnología, el uso de las pantallas hasta 1 hora al día. Y también seleccionando bien el contenido. Y a nuestros niños escolares adolescentes que ya tienen trabajos prácticos, que ya tienen que usar más la tecnología, que ya se relacionan con sus pares a través de las redes sociales, podemos permitir un mayor tiempo al día, pero siempre y cuando no afecte sus demás actividades, no afecte sus horas de sueño, no afecte la parte física, que es bastante importante, y la parte social en la casa, ¿verdad? ¿Y cuáles son algunos tips que les doy acá para que tengan también, ¿verdad? Nosotros como médicos, desde estudiantes de medicina hasta médicos generales, médicos especialistas, podemos justamente ayudar a esta familia y establecer un plan familiar del uso del Internet. Hay muchos estudios que hablan de que los adultos son para los niños un rol, ¿verdad? Un role model sería en inglés, ¿verdad? Que es un seguir. Entonces, estos niños, o sea, hay que tratar de hablar con los padres y los padres también deben limitar su uso de Internet para ser un ejemplo para los niños, ¿verdad? Es ideal que los padres o los adultos responsables conozcan los lugares, los sitios web que frecuentan estos niños y adolescentes y tienen que asegurarse o tienen que tratar de conocer su entorno digital, ¿verdad? ¿Cuáles son sus amigos? ¿A qué se dedican, mejor dicho, sus amigos también? Hay que poner límites para el Internet, hay que tratar de no irse a la cama con la pantalla. Yo sé que es difícil, pero hay que tratar de no ir a la cama con la pantalla, hay que tratar cuando uno come, dejar las pantallas en la canastita, en la pieza, inclusive si ustedes pueden, tengan espacios sin pantallas en la casa. Y algunas actividades con las pantallas que pueden hacer en familia, desde juegos cooperativos con la familia hasta libros digitales que se puedan leer unos 30 a 1 hora al día, toda la familia reunida, para que los chicos entiendan que las pantallas no hay que satanizar las pantallas tampoco, pero hay que saber cómo regular su uso, ¿verdad? Y por sobre todo pantallas, inclusive 1 hora antes de acostarse, nada de pantallas. Entonces, haciendo un resumen para que todos nosotros llevemos algo a nuestras casas y aprendamos de esto, tenemos que decir que los niños actuales son nuestros nativos digitales, nuestra generación Z, y ellos viven su vida con la tecnología, ¿verdad? Más adelante, de acá a unos años, tendremos más estudios y espero que ustedes, si alguno de ustedes, o sea, es investigador o inclusive ahora desde la facultad, pueden investigar como para tratar de tener más bibliografía en nuestro país, que es bastante limitado, y poder también ver cómo estos niños se van desarrollando y van adquiriendo sus hitos con el uso de la tecnología. Hay muchos estudios limitados, entonces les pido justamente que traten de investigar más, ¿verdad? Si ustedes pueden, o traten de recomendar esto. Ya vimos los efectos de la tecnología sobre la fisiología, sobre la psicología, cómo afecta el uso excesivo de las pantallas a nuestros niños. Entender que no toda tecnología es mala. Traigo a colación el ejemplo de los canales educativos, traigo a colación el ejemplo de los videojuegos, y tratar de enfocarse en el contenido y evitar los excesos en el tiempo para no terminar con trastornos psiquiátricos, para no terminar con ansiedad, para no terminar con depresión. Entonces tenemos que tratar de siempre cuidar nuestra salud mental y siempre limitar. Ustedes saben que todos los excesos son malos, ¿verdad? Y las recomendaciones que ya las vimos, ¿verdad? Bastante importante. Por último, les quiero mostrar esta imagen. Espero que tratemos de no llegar a esto. Lastimosamente, la realidad que vemos se asemeja bastante a esto. Los niños tienen que jugar, los niños tienen que correr, los niños tienen que hacer actividad física, tienen que interactuar entre ellos, ¿verdad? Dar un teléfono celular a un niño es condenarle, es aislarle, es realmente exponerle a terceros que pueden hacerle un gran daño a nuestros hijos y a nuestros sobrinos. Entonces, les pido por favor que sepan limitar el uso para que los niños puedan tener una niñez acorde, una niñez enriquecida
y puedan crecer con un equilibrio entre lo que sería la tecnología y lo que sería el juego y la diversión, ¿verdad? Y eso es todo. Espero que les haya gustado esto. Es una revisión que hice casi 30 artículos y como ven, hay mucho todavía que investigar, pero espero que si hoy se fueron con un concepto, si hoy se fueron con algo de esta charla, yo ya estoy contento. Entonces me pueden seguir en redes sociales, ahí está mi correo electrónico y muchas gracias. Doctor, desde ya te queremos agradecer por haber accedido a dar esta videoconferencia y quiero comentarle a la audiencia que tenemos ahora un segmento de 10 minutos para preguntas. Si alguno quiere hacer una pregunta, puede dejar en el chat y doctor, yo me voy a encargar de leerle la pregunta. Súper. Les quiero recordar a toda la audiencia que nosotros vamos a estar compartiendo el link de asistencia a través del chat de esta conferencia. Por favor, si es que pueden permanecer. Doctor, acá tenemos una pregunta. Cristian Cano pregunta, ¿cuál sería la edad adecuada para que un niño vaya adquiriendo experiencia en el uso del teléfono? Y en realidad estos niños, lo ideal es de una edad alrededor de los 2 años, yo diría a partir de los 20 meses para arriba, es lo ideal para empezar a tener ese primer contacto con las pantallas, ¿verdad? Siempre acordarse de que hay tecnología en el mercado disponible que apunta hacia estos grupos etarios, ¿verdad? Y por sobre todo saber de que el celular no es un elemento para que los niños dejen de molestar ni para que los niños estén ahí hipnotizados, sino más bien el adulto es el que tiene que regular qué tipo de contenido. Pero lo ideal es que se empiece a recomendar o se empiece a interactuar con la tecnología durante la fase de adquisición del lenguaje y ya la complejización del lenguaje que se da alrededor de los 2 años de vida, ¿verdad? Entonces, esa sería la edad. Te diría a partir de los 20 meses para arriba. Doctor Juan Villalpando pregunta, ¿cómo controlar el uso del Internet cuando los padres trabajan? Y es un tema bastante complicado y es un desafío para papás que son profesionales. Lo ideal sería no permitir que los niños queden solos con el Internet. Ese sería lo utópico, lo ideal, ¿verdad? Desconectar al Internet el tiempo que los padres no estén. Y si por algún motivo uno vive no sé, en una casa con muchas personas que utilizan el Wi-Fi, tratar de, a través de dispositivos tecnológicos que el niño use, ya tablet, ya son smartphone, tratar de limitar el contenido al cual pueda acceder, ¿verdad? Y eso se hace a través de aplicaciones, inclusive los celulares tienen una herramienta que ayuda al control parental, se dice, ¿verdad? Entonces limitar los contenidos que el niño esté expuesto, ¿verdad? Y por sobre todo, cuando los padres en la casa, fiscalizar, ver los contenidos que el niño utilizó. Pero como les digo, lo ideal es que si no hay un adulto responsable cerca, los niños no, los niños pequeños, ¿verdad? Menores de 5 años, no se expongan a la tecnología ni al internet. Doctor Fabiana Verónica Delgado Troche pregunta, dice,
Una pregunta, en una persona mayor de edad que ya padece de Internet Gambling Disorder, ¿cómo podemos ayudarla durante la cuarentena? ¿Qué consejos podemos brindar? Y la verdad que esa es una pregunta específica dirigida a mis colegas pediatras, perdón, psiquiatras. Yo llego hasta, o sea, judicialmente llego hasta los 18 años, pero realmente el consejo sería que se supervise de manera urgente con un psiquiatra, ¿verdad? Para poder ver en qué estadio está y para poder ver si es necesaria el inicio de una medicación o no, para tratar de paliar este trastorno, ¿verdad? Y mejorar la calidad de vida de la persona. Doctor, Vicky del Valle pregunta, ¿a qué edad pueden tener un teléfono propio? Y lo ideal es que durante la etapa escolar hasta los 10, inclusive los psiquiatras franceses recomiendan que el primer uso o el primer contacto con un teléfono celular propio del niño se dé alrededor de los 12 años. Y yo creo que esa sería la recomendación, por el hecho de que el niño ya entrando en la adolescencia, un adolescente precoz, es aquel que empieza a utilizar las herramientas de las redes sociales como para interactuar con el mundo, interactuar con sus amigos adolescentes. Pero antes de esa edad, de los 12 años, yo no recomendaría que los tengan un celular tipo smartphone. Tenemos que saber que en el mercado hay celulares que permiten llamada a los padres, creo que tienen uno o dos números, que aprieta una teclita y le llama directamente al papá, ¿verdad? Los niños pequeños, sin supervisación o sin supervisión de los adultos responsables, no deben entrar libremente al Internet y eso inclusive si lo hacen solo es bastante peligroso. Entonces, la recomendación estaría alrededor de 12 años que tenga su primer smartphone. Doctor, otra pregunta. Blanca Alonso pregunta, ¿la edad recomendable para el uso de las pantallas como videollamadas en esta época de aislamiento? Y hay estudios que hablan, una muy buena pregunta, de paso hacemos un poco de retroalimentación, desde los 15 meses de vida, o sea, sería un añito, 3 meses, los niños ya pueden interactuar con pantallas. ¿Qué significa eso? Que el niño ya ve que hay alguien del otro lado de la pantalla y ya puede interactuar con esa persona, ¿verdad? Esta interacción puede no ser verbal, puede ser verbal, pero con un lenguaje todavía un poquito pobre. Entonces, desde esa edad uno ya puede eh, probar lo que serían las videollamadas, ¿verdad? De los 15 meses ya hay esa evidencia. La recomendación de varios centros de estudio está de los 18 meses para arriba, ahí sí, probar las videollamadas. Doctor, Ricardo Paiva pregunta si es que a partir de los 20 meses recomendable, o sea, para arriba es recomendable el uso de aparatos electrónicos. Y realmente a partir de los 18 meses para arriba uno ya puede empezar a interactuar con esto. No entiendo a qué específicamente se refiere con aparatos electrónicos, pero vuelvo a reiterar que esa interacción debe ser siempre con la supervisión de un adulto responsable. O sea, el niño todavía no debe tener vamos a decir, un dispositivo tecnológico, un dispositivo de pantalla propio. Siempre tiene que ser un adulto el que le otorgue eso, tenga la hora de conexión con el adulto, viendo un programa educativo, viendo algo que le genere un aprendizaje y después se retira. O sea, eso no debe, o sea, el niño, y creo decir, hasta esa edad que recién mencioné, hasta pasado los 10 años, no es recomendable que tenga un dispositivo propio, ¿verdad? Salvo que haya un adulto cerca o salvo que el contenido esté limitado y tenga el control parental, ¿verdad? Eso preguntó en el caso de un smartphone. No, en el caso de un smartphone, directamente yo haría la recomendación en la adolescencia. En la adolescencia. Dori González tiene una pregunta, doctor. A un adolescente, ¿cómo se le haría entender que pasar mucho tiempo en las pantallas, celular o computadora, podría ser una adicción? Y la verdad, el trato con los adolescentes siempre es bastante delicado porque el adolescente quiere, o sea, prefiere tener amigos que le aconsejen. Un pequeño porcentaje son los que tienen padres como amigos, ¿verdad? La mayoría suelen tener una etapa
un camino bastante, puede ser conflictivo, como puede ser que no, pero eso se hace con mucha paciencia. Uno inclusive como padre puede hablar con sus amigos como para tratar ese tema. Eso puede ser, se puede tratar en la mesa, se puede tratar en una reunión familiar, porque el adolescente realmente depende mucho de qué palabras uno use para que tenga esa receptividad. Inclusive ese momento y ahí entra el pediatra general como para guiar justamente a este adolescente, porque casi siempre el pediatra suele ser una figura que el adolescente de cierta manera escucha, ¿verdad? Dentro de lo que serían sus experiencias propias de la edad. Entonces, es recomendable que si uno en la casa trata con diversas técnicas, por ejemplo, uno puede mostrar imágenes sugerentes, uno puede hablar como si fuese una conversación sobre esto, contar experiencias que uno encuentra en internet, que seguro las hay, pero si no resulta eso, uno puede acudir al pediatra en una consulta que en este tiempo podría ser digital, porque no, para justamente hablar del exceso de la tecnología, el trastorno de adicción al juego, ¿verdad? Que es algo bastante importante. Doctor, y una última pregunta, Betania Garcete. ¿Hay algún lugar donde haya información sobre programas recomendados y no recomendados para los niños? Realmente, en la Sociedad Americana de Pediatría, ellos tienen un link que te puede ayudar a encontrar justamente esa guía de programas recomendados o no, ¿verdad? Y ahí estaría la recomendación. Ellos son uno de las academias que más profundizó en el tema, ¿verdad? Pero es bastante importante y algo bastante novedoso que algo así en la región. Doctor, una última. Dice, Juan Villalpando vuelve a preguntar, ¿estaría bien una niña de 12 años que tenga celular propio, pero que no tengan en su aplicación Facebook e Instagram? Lo que pasa es que, o sea, los niños a esa edad ya son bastante, o sea, ya tienen bastante habilidades, ya tienen bastante interpretación, vamos a decir. Y dar un smartphone, por más de que no le instales Facebook, estos niños podrían instalar a escondidas porque uno le está dando la herramienta que abre las puertas de lo que sería el Internet. Entonces, a mi criterio, no estaría bien. Realmente los padres o los adultos responsables son los que definen en qué momento iniciar el uso de smartphone. Eso es algo que no se puede retrasar. O sea, en algún momento de la adolescencia, los adolescentes van a tener su primer smartphone y el padre o la persona guía debe tratar de enseñar el uso correcto del teléfono, ¿verdad? Y de saber los riesgos a los cuales uno se enfrenta cuando entra en Internet. Entonces, yo por lo menos, si no estoy seguro que mi paciente o que mi hija no entra a Facebook, yo no le daría un teléfono, ¿verdad? O si no tengo esa confianza que se requiere. Muchas gracias, doctor. Y con esto nosotros cerramos ahora el segmento de preguntas y desde ya, doctor, desde la SUSEM UCA y desde RPC nosotros le damos un cordial agradecimiento por habernos brindado esta maravillosa videoconferencia. También quiero agradecer. Sí. Muchísimas gracias a toda la sociedad. Yo tengo gratos recuerdos con muchas personas, muchos años de trabajo en la sociedad y a las órdenes siempre cuando me llamen, ¿verdad? Entender que ya existen factores de riesgo cardiovascular en los niños que ya son modificables y justamente el uso de las pantallas es uno de ellos. Entonces, tenemos que tratar de proteger a nuestros niños y saber cómo usar las tecnologías. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, doctor. Esperamos poder volverla a tener de vuelta. También quiero extender el agradecimiento a los coordinadores de esta actividad, que son Belén Velázquez y Lucas Castro, y a todo el equipo de RPC que estuvo respaldando esto. Quiero hacer una última acotación respecto al link de asistencia, que va a estar disponible por unos 10 minutos más. Pasado ese tiempo, se va a cerrar la toma de asistencia y ya no se van a aceptar reclamos posteriores. Muchas gracias.